Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Maestre, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para el curso de instrumentación. En esta ocasión voy a explicar el diseño y funcionamiento de las etapas de los pasos 4, 5 y 6 de la tarea 2, que es implementar las tres etapas de la adecuación de señales análogas. Vamos con el paso 4, que es implementar el software CAD Proteus en un sistema de medición de temperatura con un LM35. Diseñe la etapa de amplificación de tal manera que obtenga 20 voltios para una temperatura de 45 grados. Para la solución del paso 4, primero tenemos que observar el rango de medida que vamos a trabajar. En este caso se tiene que para una temperatura de 45 grados se tendrá un voltaje de salida de 20 voltios, por lo que tenemos que calcular la pendiente de este rango. Para calcular la ganancia, se calcula la pendiente de la recta del sensor de temperatura LM35, que tiene una relación de 10 milivoltios por grado centígrado. M, que es 20 voltios sobre 45 grados, que 20 voltios es el valor final del voltaje y 45 grados es el valor final de la temperatura, que nos daría 0,44. Promediándolo nos daría una ganancia de 45. Aquí estamos mostrando el diseño en Proteus. El sensor LM35, observamos que varía la temperatura, varía el voltaje de salida como se muestra en la simulación. Aquí notamos que si movemos el voltaje, automáticamente el voltaje cambia. Aquí hacemos otro ejemplo. Hacia arriba, el voltaje también aquí cambió. Vamos a llevarlo a 45, que es donde debe estar. Vemos que la salida del sensor, que está en 0,45, luego viene la etapa del amplificador, que es un amplificador inversor, con ganancia de 45, que nos muestra en su salida un voltaje de menos 20 voltios. Aquí se observa esto. Por último, tenemos la etapa del inversor. Cambia la salida de negativo a positivo. Bueno, el paso 5 dice: diseñe e implemente en software Proteus una etapa de filtrado así: filtro activo, pasabajo de segundo orden. Use un amplificador operacional de propósito general como LM324 con una banda de corte de 200 Hz. Diseñó un filtro Visser que nos da dos constantes, Q y K, para poder diseñar el filtro, para calcular la M, que nos permite calcular el valor de las resistencias y del capacitor C2. Se tomó como consideración de diseño el capacitor de 2 microfaradios para C1. Aquí mostramos los cálculos matemáticos que nos da como tal el ejercicio. Este es el diseño donde se ven los valores de la resistencia que se calcularon. Tiene una entrada C y una punta de prueba de salida que nos permite ver la frecuencia de corte del filtro, donde se puede observar la frecuencia de corte de 200 Hz. El paso 6 dice: implementar en software Proteus una etapa de conversión análogo digital ADC de 8 bits usando un integrado ADC 0804. Pruebe con una señal de entrada de 1 voltio y visualización con diodos LED. El ADC 0804 es un convertidor de señal analógica a digital de 8 bits. Cuenta con un solo canal de entrada analógico con una salida digital de 8 bits que puede mostrar 256 valores de medidas diferentes. Esta es la conversión estándar del conversor análogo digital ADC 0804. Se pide que se pruebe con un voltaje de 1 voltio. Para esto, en el pin 9 ingresamos el voltaje de referencia, que está dado por ese mismo voltaje, dividido entre 2. Por lo tanto, en
en ese pin 9 entra un voltaje de 500 milivoltios. Vemos que el conversor análogo digital está fijado a 1 voltio. Por lo tanto, los valores superiores a 1 voltio mantienen encendidos los LED y los valores inferiores a 1 voltio cambian el encendido de los LED, como se observa en la figura o en el diseño. Paso 7. Nos dice que mediante el software Proteus ingrese las 3 etapas de adecuación de señales previamente diseñadas de los pasos 2 al 4. Demuestre su funcionamiento y grabe un video explicativo de máximo 5 minutos en el cual se muestre el funcionamiento etapa por etapa y luego de todas las etapas integradas. Esta es la implementación de las 3 etapas en Proteus. La salida del filtro va conectada a la entrada del sensor de temperatura y la salida del sensor de temperatura va conectada a la entrada del conversor análogo digital. Cuando se cambia la temperatura cambia el encendido de los LED, como podemos mostrar.